Hay dos formas de creer. Una puramente intelectual. Tú y yo hemos aprendido que 5 más 5 es 10. Pero hay otra manera de creer, que es la que lleva la convicción no solamente en la mente, sino que lleva a la acción. Una se puede demostrar, pero no tiene la más mínima influencia en mi vida, saber que 5 más 5 es 10. Pero la otra manera de creer me llega a tomar una determinación cuando yo me niego a pagar 12 pesos por 2 caramelos que valen 5 pesos cada uno. ¿Qué sucedió allí? Es lo que Santiago quiere proponernos en el capítulo 2, entre los versículos 14 y el 26. La fe es demostrada, tiene el justificado ante Cristo Jesús, ante Dios mediante Cristo Jesús. Evidencias que comprueban qué clase de creencia tiene. A lo que Santiago se opone es a la clase de creencia que consiste en aceptar un hecho sin dejarle que tenga la más mínima influencia en mi vida. Santiago resiste las apariencias en la porción anterior. ¿Se acuerdan cuando veíamos en los primeros 13 versículos que había que tener cuidado con quien se mostraba como una persona rica y opulenta y dejarse guiar por las apariencias? Santiago aquí, en esta porción, revela las evidencias de la fe. Mientras en la primera porción del capítulo 2 algo se muestra y es vano, como la ropa o un anillo de oro, en esta segunda porción otra cosa sí se mostrará porque es real y evidente, y es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es invisible y la única manera de convencer a otros que tenemos fe es por una vida que lo manifieste. Yo te pregunto, ¿cuáles son las evidencias de que tú eres salvo por Cristo Jesús? La perspectiva de una fe que funciona no es ajena al Nuevo Testamento. Ya Juan el Bautista hablaba de esto en Mateo 3:8, Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16, al final del Sermón del Monte. Pablo también hablaba de esto en Romanos capítulo 13, versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Es decir, la Biblia anuncia una transformación coherente en el creyente. En la porción que nosotros vamos a enfocar en este momento, entre los versículos 14 y 26 del capítulo 2 de Santiago, aquí el autor plantea un diálogo imaginario y presenta a 3 personajes. El primero de ellos es el que dice que se trata la cuestión solamente de fe. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En segundo lugar, se presenta en la escena una persona que le da lo mismo tener fe o tener obras. De hecho, para él no hay diferencia. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, da todo lo mismo. El tercer planteamiento es el planteamiento que Santiago tiene al reaccionar ante estas dos posturas. Es el planteamiento que demuestra que la fe verdadera y genuina en Cristo Jesús se demuestra por obras. Ya el versículo 18 al final dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque las obras constituyen la única evidencia posible de fe salvadora. Las obras no son la raíz, sino el fruto de la salvación. Amigo, la obra no es la causa, sino el efecto de una vida que ha sido impactada por la resurrección del Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, por el plan de Dios. Cuando nosotros enfocamos en esta porción de Santiago, vamos a ver cómo la fe se demuestra por evidencias.
Y vamos a ver en primer lugar 3 evidencias de una fe muerta. En los versículos 14 al 20 haremos como si fuera una autopsia de una fe sin vida. Encontramos aquí una interrogación en el versículo 14 y una ilustración en los versículos 15 al 17. Ahora, ¿qué evidencias hay de una fe muerta? Bueno, el primer elemento es una confesión inútil, es decir, una confesión vana. Dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nota por favor esta frase. Esta frase importante gobierna la interpretación de todo el pasaje prácticamente. No dice allí si alguno tiene fe, sino que dice si alguno dice que tiene fe. Es decir, no existe la posibilidad de tener fe y no ser salvos. Santiago describe al hombre que profesa tener fe sin tenerla en realidad. Esta persona dice que tiene fe, pero no hay nada que lo demuestre. Entonces, pregunta él, ¿podrá la fe salvarle? Tal vez tenga fe, según él, según ella, pero sin valores, porque es puramente palabras y nada más, porque carece todo el tiempo de cualquier evidencia externa que la fe genuina debe tener. ¿Podrá la fe salvarle? Evidentemente no. Más bien se opone entonces Santiago a la noción de que la fe salvadora puede ser un simple ejercicio verbal, carente de un compromiso activo, a una obediencia práctica como el Señor Jesucristo anunciaba en Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, 16, el Señor Jesucristo decía así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La Reforma del siglo XVI tenía una máxima y decía así, solo la fe justifica, pero no justifica la fe que está sola. Lo vuelvo a repetir, solo la fe justifica, pero no justifica la fe que está sola. En segundo lugar, una fe muerta manifiesta otra evidencia, y es una compasión insensible. Mire lo que dice los versículos 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, es falsa, es una conmoción emocional. Un hecho es que nadie se puede salvar por obras, pero igualmente es cierto que nadie se puede salvar sin producirlas. Un teólogo escocés decía, no hay nada más peligroso que la experiencia repetida de una emoción sutil que no conduce a la acción. Ahora, este tema de la emocionalidad absoluta y de lo efímero que es, quiero también presentarlo en este momento de la reflexión. ¿Por qué? Aquí vemos la escena de una persona que pasa por el lado de una hermana o hermano, dice Santiago, que está padeciendo necesidad. Pasa y le dice que Dios te bendiga, pero no hace nada para ayudarle. Es una compasión insensible, pero quiero también extrapolar la emoción absoluta que hoy también se vive en el cristianismo. Personas que demuestran una emocionalidad alta en momentos de cultos, pero que eso no lleva a un compromiso activo, a una referencia de vida en medio del entorno en el cual se mueven. En tercer lugar, la fe muerta
tiene una convicción que es insuficiente. Yo quiero pedirte que prestes mucha atención en esto, porque es una convicción superficial. Dice el versículo 18, 19 y 20 de la siguiente manera: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí se presenta un segundo personaje en este diálogo imaginario por Santiago. Y es el que le da lo mismo. El que dice, bueno, hay algunos que pueden tener más fe que obras, otros que pueden vivir más las obras que la fe, y bueno, mientras haya un poco de cada uno y un poco, y bueno, no le hace mal a ninguno, estamos todo bien. Y Santiago va a contraponer, a contrarrestar esta postura de que está todo bien. Y lo va a presentar con esta evidencia de una convicción que puede ser insuficiente. Él responde, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, vacía. Él presenta aquí el gran tema de que una fe muerta puede presentar una convicción, incluso doctrinal, pero que sigue siendo evidentemente insuficiente. Hay muchos creyentes que vienen a las iglesias. Creyentes incluyo con este término a personas que se creen buenas en sí mismas, que creen en la amistad, las buenas relaciones que se dan dentro de la iglesia, que pueden adquirir ciertas costumbres al asistir disciplinadamente. Y sabe que Santiago dice, guarda, los demonios también son creyentes. Incluso más, ellos tienen una declaración de fe muy interesante. Sabe que cuando abrimos la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, encontramos que los demonios, por ejemplo, creen en la existencia de Dios. Ellos no son ateos, son monoteístas. Santiago aquí está expresando la declaración de fe básica de un judío. Tú crees que Dios es uno, Deuteronomio capítulo 6. Los demonios también creen en la deidad de Cristo, Marcos capítulo 3, versículos 11 y 12. Los demonios creen en el infierno, Lucas 8:31. Los demonios creen en el juicio final con Cristo como juez, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 13. La doctrina de los demonios es básica y es correcta. Ahora, de la misma manera que los demonios creen y permanecen en su maldad, tú también puedes creer y permanecer en el pecado. El punto de Santiago no es que el contenido fuera erróneo en cuanto a la fe, sino que es claramente insuficiente. ¿Cómo funciona entonces? Los demonios, dice la Biblia, que ellos creen en una doctrina correcta, pero tiemblan. ¿Y sabes qué? A mí me hace temblar de que a muchos de nosotros ni se nos mueve un pelo. No está hablando aquí Santiago de una falta de comprensión. Hasta personas pueden temblar como los mismos demonios, pero no son salvos. Sabemos lo suficiente como para entender las verdades de Dios, pero no lo suficiente como para creerlas. Todo esto hace posible que una persona esté iluminada mentalmente, que esté conmovida en su corazón emocionalmente, pero esté perdida, trágica y eternamente. ¿Es ese tu caso? Una fe muerta, evidencia de la forma en que se presentan los versículos 14, 17 y 22. El siguiente esquema que quiero presentarte. Una fe así es una fe imperfecta. Dice el versículo 22,
La fe actuó juntamente con obras y la fe se perfeccionó en las obras. Es decir, una fe muerta es imperfecta. Una fe muerta es inviable, es decir, no tiene capacidad ni calidad de vida, menos aún. Y es impotente porque no puede hacer nada. Dice, ¿podrá esa fe salvar? Evidentemente, quiero presentarte aquí el argumento de Santiago. Y quiero preguntarte, y quiero que te examines ante la presencia de Dios, si realmente eres una persona que confiesa, pero confiesa inútilmente, o tienes una compasión efímera, o tienes una convicción doctrinal y eso es todo lo que tienes, pero no hay un cambio de vida. Santiago, a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo 2, va a hablarnos de las evidencias de una fe viva. Y va a presentar tres casos. El caso de Abraham, el caso de Rahab y el ejemplo de que un cuerpo sin su espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque la evidencia de una fe viva es no solamente la expresión de algo correcto que está en la Biblia, no es la expresión de una compasión, sino que es una vida completamente transformada. Hay entonces un compromiso integral. Encontramos en esta sección de Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 26, una instrucción. Hay una clara evidencia de una fe viva. La fe viva está basada en la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 18 nos dice eso. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La fe viva está basada en la Biblia. La fe viva está enfocada solamente en Cristo. No importa cuánta fe tenga una persona, si su fe no está puesta en el lugar apropiado, no conseguirá absolutamente nada. Si la persona dice, yo creo, bueno, la pregunta es, ¿en quién crees? ¿Y qué crees? La fe viva involucra todos los aspectos de la personalidad. Estamos viendo aquí que la fe muerta afecta solamente el intelecto. La fe demoníaca le suma la emocionalidad. Los demonios creen y tiemblan. Pero la fe verdadera incluye la voluntad. Es decir, la mente entiende la verdad de Dios, el corazón desea la verdad de Dios y la voluntad actúa basada en la verdad de Dios. Por lo tanto, donde haya una fe viva que salva, siempre habrá buenas obras. Por eso estamos hablando aquí de un compromiso integral, total, vital. Porque la fe que salva, querido, es mucho más que un asentimiento mental, es mucho más incluso que un remordimiento emocional o un intento de la conducta. La fe en Cristo impacta lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. La fe sin obras es, como dijo uno en la antigüedad, como un pájaro con alas, pero sin patas. Una persona así puede volar y revolotear mucho, 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 pero no tendrá dónde apoyarse o cómo hacerlo. Porque tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Ahora, ¿qué mejor que personas que vivan una fe que funcione? Santiago va a presentar aquí el caso de Abraham y el caso de Rahab. Abraham, la persona más respetada, padre de la fe. Para Santiago, Abraham es una persona respetable. Y la Biblia nos habla de que Abraham fue justificado ante Dios por fe. Pero también la justificación para Santiago
es vista ante los hombres. Abraham fue en Génesis capítulo 15, verso 6, justificado por fe. Pero recién en el capítulo 22 ofreció a su hijo Isaac. Este incidente tuvo lugar unos 30 años después. Dice la Biblia allí, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La justificación que Pablo menciona de Abraham es la justificación ante Dios, pero esta de Santiago es la justificación de Abraham por las obras y que está en el plano de los hombres. Pablo habla de la fe que justifica al impío, mientras Santiago habla de las obras que justifican la fe. En segundo lugar, Santiago va a presentar el caso ya no de un respetable como Abraham, sino una repudiable como Rahab, una mujer gentil, prostituta, que creyó a Dios y creyó que Dios había dado Canaán a los israelitas y actuó en base a esa fe al enviar a los espías por otro camino. Esto podemos leerlo en Josué capítulo 2, versículos 1 al 21. Dice allí el versículo 25, asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando nosotros leemos en el capítulo 11 de Hebreos, que es el gran capítulo de la fe, vemos en ambos casos la mención de que la fe actuó tanto en Abraham como en Rahab. Tanto el respetado y famoso Abraham como esta infame Rahab hallaron la justificación mediante el mismo principio, que es el principio de una fe viva. Ambos fueron justificados por la misma base. En su fe, Rahab llegó a participar del linaje de Jesús. Mire qué grandes cambios la fe puede efectuar. Abraham, el respetado, Rahab, la repudiada. Ambos creyeron la palabra de Dios. Ambos fueron justificados por fe. Puedes leer esto en Hebreos 11:17 y también en Hebreos 11:31. Quiero que reflexiones en que la fe viva cambió vidas como las de Abraham y la de Rahab. Y puede cambiar la tuya. Es muy importante que cada persona que profesa ser cristiana examine su vida para asegurarse que está en la fe. Alguien dijo en el siglo XVI, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Por qué? Porque las obras justifican la fe que justifica al pecador. Y este es el concepto que Santiago está vertiendo en esta segunda mitad del capítulo 2. Cuando Pablo les escribía a los corintios, les decía en el capítulo 13 y el versículo 5, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Jesús decía, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo decía en Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Se puede hablar contigo y puedes pasar por cristiano sin realmente serlo? Santiago presenta un diálogo imaginario. Los que dicen que tienen fe, los que dicen, bueno, unos tienen fe y otros tienen obras y está todo bien. Y el planteamiento básico de Santiago es que solamente la fe que obra es la fe demostrada como genuina. ¿En cuál de estos personajes tú te identificas? ¿Con cuál de ellos? ¿Qué acciones concretas demuestran que tu fe funciona? ¿Cómo está siendo afectado tu entorno por la fe que dices tener? ¿Qué es lo que Dios está produciendo espiritualmente en tu vida? Seguramente hallarás de que ante la cruz de Cristo y ante su victoria, un compromiso integral está siendo parte de tu vida, porque la fe que salva es mucho más que un asentimiento mental, que un rebrote emocional o un intento de la conducta. Ahora, si tú tienes solamente una compasión insensible, una convicción insuficiente o una confesión inútil, hoy es necesario que vayas a Cristo, porque tu fe no está resistiendo la prueba. Y hoy, ante el examen de tu fe, yo te invito a que deposites esa fe en Cristo Jesús. Y si ya has sido justificado por la fe, bueno, tus obras justificarán esa fe. Pedro decía que la fe en Cristo Jesús es el primer peldaño de una situación a la que se van sumando elementos, virtudes cristianas. Es decir, la fe es basal, es fundamental, y dice allí el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor te bendiga y que puedas evidenciar como Abraham, como Rahab, la fe que ha transformado tu vida, la fe en el Señor Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos entregar este momento en tus manos, nuestras vidas en tus manos, y que al examinarnos ante la cruz de Cristo y al ver nuestras vidas, podamos reclamar, Señor, tu auxilio, porque queremos evidenciar una fe viva. Libra, Señor, por el poder del Espíritu de Dios y el nombre de Jesucristo, a toda aquella persona que está confundida emocionalmente, aquella persona que está convencida mentalmente, aquella persona que piensa que por hacer buenas obras se justifica.
Háblanos, Señor, y desciende con tu bendición a tu pueblo y recibe, Señor, toda la gloria y la honra a tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.